Hola, hola, bienvenidos a Medicina Día a Día. Hoy vamos a hablar de algo que, lo sé, ya mucha gente tiene una opinión formada, y la mayoría está equivocada. La testosterona. Sí, esa hormona que la cultura popular convirtió en sinónimo de agresividad, de fuerza bruta, de masculinidad tóxica, o que en el otro extremo te venden como la solución mágica para todo lo que sientes que está fallando en tu cuerpo. La verdad es muchísimo más interesante, más compleja y más importante de lo que cualquiera de esas dos versiones te cuenta. Hoy vamos a ver qué hace realmente la testosterona en tu cuerpo, qué la afecta, cómo saber si tienes un problema de verdad y por qué ese anuncio de eleva tu testosterona naturalmente probablemente no vale lo que te cobran. Quédate, esto te va a servir. Es la principal hormona androgénica del hombre. Androgénica viene del griego. Literalmente significa que genera al hombre. Y sí, es producida principalmente en los testículos, aunque también en pequeñas cantidades en las glándulas suprarrenales. Ahora bien, ¿qué hace exactamente? Porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Primero, el sistema reproductor. La testosterona es fundamental para el desarrollo de los órganos reproductivos masculinos, testículos, próstata y para las características que aparecen en la pubertad, el vello, el cambio de voz, el crecimiento genital. Pero en el adulto también regula algo muy importante: el deseo sexual, las erecciones matutinas espontáneas y la motivación sexual en general. Ojo con ese dato, porque lo vamos a retomar más adelante. Segundo, los músculos y los huesos. La testosterona estimula la síntesis de proteínas musculares. En términos simples, te ayuda a construir músculo. Por eso en los hombres es más fácil ganar masa muscular que en las mujeres, que tienen niveles mucho menores. Y también aumenta la densidad ósea, lo que protege contra fracturas. Lo hace directamente en el hueso cortical, el hueso duro de afuera, y de forma indirecta en el hueso trabecular, que es la parte esponjosa del interior, a través de su conversión en otra hormona llamada estradiol. Sí, escuchaste bien. El cuerpo del hombre convierte parte de la testosterona en estrógenos. Eso no es un error, es fisiología normal. Tercero, la sangre. La testosterona estimula la eritropoyesis, que es la producción de glóbulos rojos agudos. Por eso los hombres en promedio tienen niveles de hemoglobina un poco más altos que las mujeres. Esto también explica por qué uno de los efectos secundarios del tratamiento con testosterona puede ser un exceso de glóbulos rojos, que tiene sus propios riesgos. Cuarto, el corazón y los vasos. Aquí la cosa es matizada. La testosterona tiene efectos vasodilatadores agudos, relaja los vasos sanguíneos de forma rápida, puede mejorar el perfil de lípidos y la sensibilidad a la insulina, pero también, en exceso o mal manejada, puede aumentar el riesgo cardiovascular. Es una relación en forma de U. Ni muy poca ni demasiada es ideal. Y quinto, el cerebro. La testosterona modula el estado de ánimo. Cuando los niveles caen, muchos hombres reportan irritabilidad, falta de energía, síntomas depresivos. No es que se porten mal o que sean débiles, es química cerebral. Entonces, ¿la testosterona te vuelve agresivo? La respuesta honesta: la evidencia no soporta esa narrativa tan simple. La testosterona influye en conductas, sí, pero la agresividad humana es un fenómeno social y psicológico mucho más complejo que una sola hormona. Aquí voy a ser directo con ustedes, porque hay muchísimo ruido en Internet sobre este tema. Los niveles de testosterona están regulados principalmente por algo que se llama el eje hipotálamo-hipófisis testicular. Es una cadena de mando hormonal. El hipotálamo le dice a la hipófisis le dice a los testículos, y los testículos producen testosterona. Ese sistema tiene sus propios mecanismos de retroalimentación para mantenerse en equilibrio. No es un interruptor que tú puedas mover a voluntad. Lo cual nos lleva a la pregunta incómoda: ¿hay algo que puedas hacer para subir tus niveles de testosterona si ya son normales? La respuesta unista de la literatura médica actual: no existe evidencia robusta de que alguna actividad, alimento o suplemento eleve significativamente los niveles en hombres con testosterona normal. El zinc, el ashwagandha, el tribulus terrestris, los boosters de testosterona de las tiendas de suplementos,
La evidencia que los respalda es débil, con estudios pequeños, mal diseñados o en poblaciones con deficiencias específicas. No digo que sean peligrosos necesariamente, algunos son inofensivos, pero la promesa de que disparan tu testosterona está muy exagerada. Lo que sí sabemos que ayuda a mantener niveles saludables. Dormir bien, la testosterona se produce principalmente durante el sueño. Mantener un peso corporal saludable. La obesidad sí reduce los niveles. Hacer ejercicio, especialmente entrenamiento de fuerza. Reducir el estrés crónico. El cortisol, hormona del estrés, inhibe la producción de testosterona. ¿Eso eleva la testosterona? No exactamente. Lo que hace es evitar que caiga innecesariamente. Hay una diferencia importante ahí. Y algo más que hay que saber. Los niveles de testosterona caen naturalmente con la edad. Aproximadamente un 1 a 2% por año a partir de los 30 a 40 años. Alrededor del 25% de los hombres mayores de 65 años tienen niveles bajos. Eso no significa que todos necesiten tratamiento. Lo discutimos enseguida, pero sí es un proceso normal que debemos entender. Hablemos de los extremos. Primero, testosterona muy alta. Esto es raro que ocurra de forma espontánea en hombres adultos. Lo más común es que sea consecuencia del uso o abuso de testosterona exógena, los esteroides anabólicos o el mal uso de terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué puede pasar con niveles muy elevados? Puede aumentar el riesgo de tromboembolismo pulmonar, que es cuando se forma un coágulo en los pulmones, algo serio, posiblemente un mayor riesgo de fibrilación auricular, acumulación de placa en las arterias coronarias y eritrocitosis, demasiados glóbulos rojos, lo que espesa la sangre. Por eso, cualquier uso de testosterona debe ser bajo supervisión médica y con monitoreo regular. No es un suplemento inocuo. Ahora, testosterona baja, el hipogonadismo. Esto sí es mucho más común y clínicamente relevante. Si la deficiencia ocurre antes de la pubertad, la historia es muy diferente. Los testículos no crecen adecuadamente, no se desarrollan las características sexuales secundarias, hay un crecimiento de los huesos largues que puede causar una estatura anormalmente alta por cierre tardío de las placas de crecimiento. Pero lo más frecuente en consulta es el hipogonadismo de inicio en la edad adulta. Y aquí viene un dato muy importante que mucha gente y muchos pacientes no conocen. No todos los síntomas que la gente asocia con testosterona baja son específicos de ese diagnóstico. Los estudios en hombres de mediana edad y mayores han encontrado que solo los síntomas sexuales muestran una asociación consistente y específica con niveles bajos de testosterona. Es decir, disminución de la libido, disfunción eréctil y reducción de las erecciones matutinas espontáneas. Esos son los síntomas que realmente apuntan a un problema hormonal. ¿Y el resto? La fatiga, la falta de energía, el mal humor, la dificultad para concentrarse, incluso la depresión. Esas cosas pueden tener muchas causas. El estrés, el mal sueño, el sedentarismo, la diabetes, problemas de tiroides, depresión primaria. No podemos llegar y decir, estoy cansado, debo tener la testosterona baja, sin hacer un diagnóstico adecuado. La lista completa de manifestaciones del hipogonadismo adulto incluye disminución del vello corporal, reducción del volumen testicular, ginecomastia, desarrollo de tejido mamario en el umbre, sofocos, pérdida de masa ósea y muscular, y sí, también fatiga e irritabilidad. Pero insisto, muchos de esos síntomas son inespecíficos. ¿Cómo se diagnostica correctamente? El diagnóstico requiere dos cosas indispensables. Documentar niveles bajos de testosterona en al menos 2 muestras tomadas en la mañana y en ayunas, porque los niveles fluctúan a lo largo del día, siendo más altos en la madrugada y la mañana. Que el paciente tenga síntomas compatibles. Una sola muestra con el nivel en el límite bajo y un paciente que solo se queja de cansancio general no es suficiente para diagnosticar hipogonadismo. El umbral clínicamente relevante en estudios poblacionales suele ubicarse alrededor de 11 nanomoles por litro de testosterona total, o 320 nanogramos por decilitro, dependiendo de las unidades de laboratorio. Entonces, ¿cuál es el mensaje de hoy? La testosterona es una hormona esencial, con funciones reales y bien documentadas en múltiples sistemas del cuerpo,
No es un mito, no es marketing, es fisiología. Pero también es una hormona que se ha rodeado de muchísimo ruido comercial, cultural y hasta político. Y ese ruido le hace daño a los pacientes que realmente necesitan ayuda, porque o los lleva a automedicarse con suplementos inútiles o a minimizar síntomas reales que deberían consultar. Si tienes síntomas sexuales, baja líbido, problemas de erección, ausencia de erecciones matutinas, eso sí vale la pena revisarlo con tu médico. Un análisis de sangre, tomado correctamente, 2 veces, en las condiciones adecuadas, puede darte información real. Si lo que tienes es cansancio crónico, mal humor o sientes que no eres el mismo, también merece atención, pero con una evaluación completa. Puede ser la testosterona, sí, pero puede ser muchas otras cosas que se tratan de forma muy diferente. La medicina no funciona con atajos ni con una sola hormona como chivo expiatorio de todos los males. Funciona con diagnóstico, contexto y toma de decisiones compartida entre tú y tu médico. Eso es todo por hoy. Si este episodio te fue útil, compártelo, especialmente con ese amigo que ya está comprando suplementos en Internet por consejo de un influencer. Puede que lo esté salvando de gastar su dinero en nada. Nos vemos en el próximo episodio de Medicina Día a Día.